necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Bienvenidas observadoras y observadores a este nuevo programa de El pájaro observador. Hoy os traemos un nuevo programa centrado en la vivienda. Este pájaro oculto en un bosque de Cantabria tiene su nido asegurado, pero lo cierto es que las demás andamos muy lejos de esto. Ahora que empieza el buen tiempo, el veranito, y habrá que instalar a las hordas de guiris que llegan a disfrutar de las playas de Cantabria, toca a que las personas que normalmente habitamos esta zona nos cueste bastante encontrar una vivienda. Por eso nos apetecía retomar este tema y junto a nuestro pájaro vamos a ir analizando algunos aspectos en torno a la vivienda. En el programa de hoy queremos hablar de los desahucios y de la correlación que hay entre estos y el suicidio, que el 17 de mayo hace un año del acontecimiento en el que dos hermanas de 78 y 79 años se suicidaron antes de perder su casa. Ocurrió en Santander y ocurrió en el mismísimo centro. Un centro donde sabemos que se especula, se dejan que se derrumben las casas y un ejemplo de ello es el Cabildo de Arriba, del que ya hemos hablado en algún que otro programa. También vamos a hablar con una persona que precisamente se dedica al tema de la vivienda. En este caso es un prospector de vivienda que busca alquileres, pisos de alquiler o habitaciones a personas migrantes, a personas solicitantes o con asilo concedido en este caso. Y para aderezar este análisis vamos a hablar también de luchas por la vivienda, de luchas y de uniones que se han hecho en base a aquellas personas que están alquilando, siendo las propias protagonistas de su historia, uniéndose, ejerciendo el apoyo mutuo y plantándole cara a los grandes tenedores. Así que agárrense fuerte, esta vez viajamos con nuestros nidos por y para la defensa de la vivienda. Comienza El pájaro observador. Cada vez más inhabitable la ciudad, crece más el que más tiene y el que menos da. A la hora que sea me encuentro la Alhambra petada y en cualquier bar de la calle las currantas explotadas. Quieren ciudad sin nosotras, que no molestemos nada, pero a ver quería el burgués si yo no fuera a currar, que con la mierda que cobro no me da ni pa' pagar el alquiler de un pisito en Granada capital. Por cada casa destruida montaremos barricadas, no queremos más limosna, no queremos ser esclavas, pararemos los desahucios y los planes urbanísticos, porque no queremos ser un parque turístico. Y te dirán que crea empleo, sin ellos no somos nada, y donde más guiris veo, donde hay más precariedad, te dirán, pero no te dirán que tienen casas vacías para especular. Quieren convertir pueblos y barrios en colonias, quieren vender el flamenco, quieren vender nuestra historia para esta puta lacra de raíz erradicar, expropiar todas sus viviendas y abolir la propiedad. Que queremos disfrutar del patrimonio de Granada sin el ruido de las ruedas de maletas al sonar. Queremos salir a la calle con colegas a jugar y sentarnos con vecinas para ponernos a conspirar. Lo que antes era barrio ahora centro comercial, lo que era una placeta está ocupada por un bar, lo que antes era un Carmen ahora la han hecho un hostal. No queremos más turismo al interés del capital. Lo que antes era barrio ahora centro comercial, lo que era una placeta está ocupada por un bar, lo que antes era un Carmen ahora la han hecho un hostal. No queremos más
más turismo al interés del capital. Están vendiendo nuestra tierra y nos están colonizando a merced y servicio de la Europa más rastrera. En guerra fría, pero en guerra nos están esclavizando. Perdón por el prejuicio, pero soy nuestra condena. Y por si no han pillado el tema es here it go on. Y más cuanto mayor sea aquí su inversión. Y por si no lo entienden, les pongo un ejemplo. Hasta Cristo echó a los comerciantes de su templo. Porque aquí vive gente y a veces eso se olvida. Porque sus vacaciones condicionan nuestra vida. Destinado a trabajar en la barra o en la cocina. Más balconing, menos hoteles con piscina. Y a los universitarios que llegáis a Granada, da igual lo que estudiéis, si os queréis quedar solo tenéis dos opciones. Y esa es la realidad, camareros o luchar por cambiar esta ciudad. Y gloria para los camareros, que ya me jodería que en Granada no vivimos, sobrevivimos con la hostelería. En estas condiciones nadie elegiría, como nadie elige trabajar más de 8 horas al día. Y mantengo, si amas al barrio odias al turista. Y por mucho que lo diga la tele, eso no es racista. Nada más, ya sabes, vuelco en tu Granada, ciudad de vacaciones para el burgués alemán. Lo que antes era barrio, ahora centro comercial. Lo que era una placeta está ocupada por un bar. Lo que antes era un Carmen, ahora le han hecho un hostal. No queremos más turismo al interés del capital. Lo que antes era barrio, ahora centro comercial. Lo que era una placeta está ocupada por un bar. Lo que antes era un Carmen, ahora le han hecho un hostal. No queremos más turismo al interés del capital. Desde el Pájaro Observador os queremos saludar a todas aquellas personas que nos estáis escuchando desde las diferentes radios libres. Se ha convertido en un gran parque temático. Ya mataron pequeños comercios emblemáticos. Hay familias en el sótano, guiris en el ático. Vamos a tener serios problemas diplomáticos. No señalo al turista. Los desahucios y su vínculo con las dolencias mentales y el sufrimiento parece obvio, pero por si quedaban dudas hay algunos estudios que tratan de demostrarlo. Por ejemplo, un equipo dirigido por James López Bernal analizó las medias mensuales de suicidios comprendidos entre 2005 y 2010 y estableció que la tasa de suicidios había aumentado un 8% como consecuencia del impacto de la llamada crisis económica de 2007-2008. Otro estudio más reciente, esta vez en 2017, en el que un equipo de investigadoras de la Universidad de Granada documentó el vínculo entre los procesos de desalojo y la aparición de sintomatología de trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depresión y estrés percibido. El estudio constaba de 205 entrevistas y reveló que el 88% de los desahuciados presentan ansiedad y 9 de cada 10 sufren depresión. Ansiedad y depresión que no para de aumentar en cifras. En Europa, de 2000 a 2010, el consumo de antidepresivos creció por encima del 80% de media, pero es que en el caso del Estado español, el crecimiento ha sido de más del 120%. Estos son los datos de la psicóloga María Reneses, que es especializada en antropología médica. Som la resposta, la mostra de solidaritat. La gent que s'ha juntat en forma de protesta contra qui ha jugat amb els drets de la resta. Només ens queda el combat, se us ha acabat la festa. Ocuparem la finca, volem vivenda digna. Farem l'impossible pel que no té lloc on viure. La lluita serà eterna contra els que gentrifiquen. No canteu victòria, serem els últims a riure. Que me den pa'l piso, 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 va. Así que en vez de colectivizar, visibilizar, poner el foco en los problemas y en las políticas que desarrollan este tipo de problemas, lo que se hace es individualizar, culpabilizar al individuo y además medicalizarlo. Mientras no pongamos el foco donde lo tenemos que poner, seguirán existiendo estas prácticas y muchas personas se quedarán solas, aisladas y con un profundo sufrimiento, lo cual ya varias veces ha llegado a desencadenarse incluso en un suicidio. Estas muertes no nos son ajenas, ya que este 17 de mayo cumple un año del suicidio de 2 hermanas en una céntrica calle santanderina.
Ellas tenían 70 y 79 años, eran hermanas y vivían en la calle Burgos. El mismo día que se suicidaron iban a ser desahuciadas. Es uno de los últimos tristes ejemplos de las consecuencias de este problema de la vivienda en los que se traducen, y siempre vemos cómo las personas más vulnerables son al final las que conllevan más sofrimiento. Hi hagi pisos buits i gent al carrer, que el barri es transformi en un objecte de consum i que volem un barri digne, un barri per la gent, un barri capaç de donar resposta a tots aquests atacs contra la vida i defensar-nos colze a colze, porta a porta, perquè juntes som més fortes. Han transformado el barrio en avenida para el consumo. Nos han robado la vida y nos han vendido humo y nos echan de nuestras casas, pero dejan los grafitis para la foto. Ocuparemos la calle para no perder el hábito y la plaza para quien la habita. La población mayor es la población más empobrecida y además esto se acentúa en el caso de las mujeres. La mayoría de la población mayor son mujeres y estas mujeres son más pobres en comparación con los hombres mayores. Así que podemos ver esto claro. Dos mujeres que, siendo hermanas, acabaron viviendo juntas para poder hacer frente a los gastos y hacerse compañía y se iban a quedar sin casa. Varios colectivos quieren recordar y guardar en la memoria este caso. Por un lado, las asambleas feministas de Cantabria, así como la Plataforma de Pensionistas de Santander, Stop Desahucios, la PA y Juntas lo paramos todos, ni desahucios ni represión, nos convocan para este miércoles 17 de mayo a las 7:30 de la tarde en la Plaza del Reenganche en Santander. Esta concentración tiene como objetivo el recuerdo de María Mercedes y María Ángeles, que era como se llamaban las hermanas. Y la verdad que nos gusta leer cómo esta transversalidad de la vulnerabilidad está dando respuesta a diferentes colectivos. Eran mayores y por eso está la Plataforma de Pensionistas de Santander. Eran mujeres y por eso están las asambleas feministas. Y por el tema de la vivienda convocan también la PA, Stop Desahucios y Juntas lo paramos todos. Que por cierto, os animamos a que estéis atentas a las redes porque las compas de Juntas nos dicen que tienen novedades sobre el caso. Para quien no lo suene, Juntas lo paramos todo, ni desahucio ni represión, es un colectivo que nace ante la necesidad de dar una respuesta ante la represión sufrida en un desahucio en 2020. En aquel entonces que nos decían que nos quedábamos en casa, pero aún así se seguían ejecutando desahucios. Así que nada, estad atenta a sus redes. Así que tras 3 años parece que el tema que actualmente está en tribunales vuelve a ponerse en marcha y debemos estar un poco al loro para saber cuáles son las condenas que se están pidiendo a estos 2 compañeros que pretendían mostrar apoyo en un desahucio. Frente a esta patologización, las respuestas de los movimientos sociales a lo largo de la historia siempre ha sido bastante clara. La unión, el apoyo mutuo y la acción directa serán las únicas vías con las que podamos transformar la realidad. Así que después de esto vamos a hablar de las huelgas de alquileres, que no son nada nuevo, sino que es algo histórico, y de los sindicatos de vivienda, que son 2 maneras de abrir el problema, ponerlo en común, sociabilizarlo y hacer frente unidas. De vivienda y sindicatos de habitatge. Por los centros sociales, espacios comunitarios y ocupados. Por toda la gente que pone su cuerpo parando desahucios y desalojos. Resistirem als nostres barris. Por un habitatge digne. No ens faran fora. Cuando tiemblan los cimientos, cuando no hacer nada y ir pidiendo se convierte en un lamento. Gritas y escuchas solo el eco de un silencio eterno de una sociedad que olvidó a la otra mitad.
no encajan y las paredes ya no son nidos ni casas. Cuando llueven amenazas entre comer o tener techo y manta. Obedecer es quedarse sin aprieta la batalla entre el que apunta y el que es señalado. Cuando quedarse solo no es una opción para plantar cara a los que imponen la soledad para sacar más tajada. Levantar la cara, mirarnos a los ojos, darnos las manos y reconocernos aliados y reconocernos. Vuelven las familias dando un paso al frente, recogiendo las riendas del propio sustento. Vuelven las mujeres al frente, defendiendo la comunidad, el brazo que nos protege de la bestia. El común, que es donde coincidimos. Huerta, vivienda y abrigo. Huerta, vivienda y abrigo. Vuelven las niñas y los niños dando un sentido al cambio que persistimos. La esperanza, como vuelve lo que nunca se ha ido, lo último que se pierde, la esperanza, lo último que se pierde. Dentro de las luchas de inquilinas y de inquilinos cabe destacar las huelgas de alquileres. Unas huelgas que no es para nada un invento moderno, aunque recordamos que en el año de la pandemia, en 2020, se llamó a esta huelga de alquiler. Luego hablaré de eso, pero vamos a hacer una pequeña revisión histórica sobre estas huelgas de alquiler. Mira, azúcar, trigo, comiendo poco, los ricos chales y postureo, 30 millo, no sin techo, expropiación, liberación, unos cheques, otros memes, la cosa es tener memoria de pez, final de mes, nada tenés, ¿qué vas a hacer? Quemen las calles, gangstas legales, compran la muerte, el sexo y las leyes deciden callarte, abre la mente, más no obedeces, aunque venga la policía, libertarios con la fuerza, anti todo lo que oprima, si no bailas al sol de tu gran patrón, si no bailas al flow del que tiene oro, nena,
¿Quiénes son estos que están en la puerta? A mitad del siglo XIX, cuando el capitalismo industrial se está consolidando en Europa, hay un fuerte desplazamiento a las grandes ciudades. Entonces se da una escasez de vivienda y el espacio urbano se empieza a saturar. En esto, pues, como viene viéndose a lo largo de la historia, los grandes propietarios o los rentistas empiezan a subir los alquileres y empiezan a sacar una riqueza desmesurada en ello. Entonces empiezan los primeros conflictos de las personas que se ven a sí mismas como inquilinas y además se ve al arrendador rentista como la figura contra la que luchar. Así que en 1872 se podía leer en un diario del Estado llamado La Correspondencia esta convocatoria. Se invita a todos los inquilinos a que acudan el domingo próximo a las 5 de la tarde frente a la casa del ayuntamiento para una manifestación con el fin de obtener que los caseros desde el próximo mes rebajen el 25% del precio actual de los alquileres y, en caso de negativa, dejar todos de pagarlos hasta obtener la rebaja que con justicia pedimos. La comisión representante de un gran número de inquilinos. En 1872 se publicaba esta noticia en el periódico. Puede que la huelga de inquilinos más famosa o que más nos resuene fue la de Baracaldo, en 1905, en donde una lucha por la vivienda también se desencadenó una huelga del alquiler y una revolución liderada por mujeres vizcaínas. Hubo manifestaciones multitudinarias, prácticas antidesahucios y ciertos enfrentamientos con la Guardia Civil, que hizo que las autoridades declarasen el estado de alarma en la ciudad durante un mes. Y había también manifiestos de inquilinos que decían algo así: consigamos nuestros propósitos que son justos. Firmes en nuestra actitud, somos el océano que lo invade todo. Nuestros muebles en la calle porque el desahucio es inocuo. No pagar a los caseros si estos no rebajan los alquileres y sanean las habitaciones. Abajo el robo legalizado. Viva la justicia y la salud. Viva la unión y el apoyo mutuo. Como decía al principio, también en 2020, en pleno estado de alarma, se puso el foco en el problema del alquiler, diciendo: si nosotros no tenemos ingresos ni vamos a poder conseguir realizar ciertas prácticas para poder pagar, lo que vamos a hacer es dejar de pagar. Así se llamó a la huelga del alquiler. Incluso hubo comités de huelga, hubo manifiestos, hubo planes de actuación. Hubo también asesoramiento legal y todavía quedan algunas páginas como suspensionesdelosalquileres.org en los que podemos leer los extractos de aquello que en un momento se vio tan normal y que tantísima gente pudo unirse a ello. Solo han pasado 3 años de estas movilizaciones y parece que toda esta actividad o toda esta sensación de justicia a la hora de dejar pagar los alquileres que se consideran tan injustos han perdido toda la fuerza. Sea por un colchón, sea por un ceseo, resiste. De la unión de inquilinas y de inquilinos y del trabajo en los barrios nacen los sindicatos de inquilinos. Son unos sindicatos de barrio. La fuerza de estos sindicatos reside en la unión, en la puesta en común, en el apoyo mutuo.
Tenemos muchos ejemplos, en Bilbao hay 2, hay en Barcelona, también hay en Madrid, y os animamos a que les sigáis en redes sociales, ya que dan un montón de información sobre situaciones de precariedad, pero también cómo dar respuesta. Quizás esta sea la única forma en que de verdad las huelgas y las reivindicaciones causen efectos, estar unidas y estar apoyándonos. Si queréis profundizar en el tema de las huelgas de alquileres, tenemos un podcast que recomendaros. Es un podcast de la Linterna de Diógenes, en donde el profesor Arcadio nos hace una revisión histórica de estas huelgas y nos pone en el contexto histórico. Es de 2016 y lo podéis encontrar en Archive o en iVoox o en varias plataformas. Os animamos a que lo escuchéis porque es un podcast que está bastante completo y muy interesante. Y si queréis seguir a cualquier sindicato de vivienda, de inquilinos, podéis seguirlos por las redes sociales, así os podréis enterar de todos los casos que están visibilizando y apoyando. ¿Qué me dijo? Tú no mandas, no eres lo que el viento arrastra. Como os adelantábamos al principio, ahora vamos a dar paso a nuestra entrevista. Vamos a colgar nuestro sofisticado sistema de hilos y vasos para hablar con Adolfo. Adolfo trabaja para una ONG y él busca pisos o habitaciones para familias o personas que son solicitantes de asilo o son beneficiarias de protección internacional y que ahora viven aquí en Santander. Como os podéis imaginar, tiene que mediar con bastantes situaciones de racismo o de xenofobia. Y otro pajarillo nos ha recomendado un artículo. Este artículo aparece en la página Poder Migrante, que tiene vinculado un artículo del diario El Público. En este artículo se habla de racismo inmobiliario, de algunas herramientas que se pueden usar y cómo poder detectarlo. En el artículo también mencionan que más del 70% de las inmobiliarias reconocen que aplican discriminación racial total, si así lo piden los propietarios que las contratan. Denuncian que este hecho es totalmente ilegal y dan algunas herramientas. Además hablan el caso de Mehdi El Madyouni, que reivindicó su derecho al ver cómo en una inmobiliaria se negaban a enseñarle un piso a él en específico, pero a otras personas españolas sí. Bueno, os dejaremos por ahí el enlace para que podáis leer el artículo y ahora, dentro entrevista. Un vacío con nosotros y en este juego de locos que me dará mi piloto. Un bastón corazón, un bastón corazón, un bastón corazón. Hola Adolfo. Hola Eva. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bueno, como os iba diciendo, vamos a hablar con una persona que se dedica a buscar alquileres en Cantabria en general, pero en realidad en Santander en particular, ¿verdad? Efectivamente. Yo, soy el prospector de vivienda de Movimiento por la Paz. Uh-huh. Y me encargo de buscar vivienda a personas y solicitantes de protección internacional. Uh-huh. Y efectivamente intento que sea en Santander.
¿vale? Casi siempre Santander y alrededores, pero principalmente el 95% en Santander. Sí. Cuando dices buscar vivienda, ¿te estás refiriendo a la compraventa de pisos o más concreto en alquiler, por ejemplo? En alquiler, efectivamente, sí. Vamos, que este sería más o menos el contexto en el que trabajas, ¿verdad? Efectivamente. Efectivamente. Vale. Y a la hora de buscar estas viviendas, ¿cuáles son los principales problemas que identificas para encontrar un piso en alquiler? Bueno, actualmente, tal como está el mercado inmobiliario, con una demanda enorme y una oferta muy pequeñita, pues las dificultades son enormes, ¿no? Aparte del precio y los requisitos, que te puedo ir comentando si quieres, está, bueno, en mi caso, como prospector de vivienda de Movimiento por la Paz, estas personas, a ver, no hablan, la mayoría no hablan, son solicitantes de protección internacional, pero no hablan nuestro idioma, no hablan español o no lo hablan bien. Luego, la primera barrera es la idiomática. Eso es así. La segunda, pues, lógicamente, la mayoría de propietarios, si no el 80%, tienen un montón de prejuicios adquiridos. Si esto sumado con un porcentaje alto de racismo, pues es máxima, ¿no? Directamente yo esta búsqueda la realizo llamando por teléfono. Sí. Es, a fin de cuentas, una puerta fría por teléfono, ¿no? También la desarrollo a veces puerta física, pero la mayoría es llamada. Y en el momento que me preguntan, bueno, ¿y estas personas de dónde son? Y digo, pues mira, estas personas son de Colombia. Pues ya el tono cambia y ya normalmente la llamada se suele cortar. Sí. Por su parte, porque les entra otra llamada justo en ese momento, o porque no tienen tiempo. Luego, esa es la primera barrera. Sí. Y luego, pues todas las demás. Los requisitos son enormes. Estábamos hablando de hace 6 años de, bueno, pues una fianza que pedían como requisito y tener una nómina. Ahora estamos en 4 fianzas, 2 nóminas. El contrato de trabajo de ambas nóminas tiene que superar el 1 año y medio. Y si algo no les gusta a los propietarios, enseguida te dicen, bueno, vamos a pasar el seguro de alquiler. Y el seguro de alquiler actualmente, por ejemplo, hablo de cualquiera de ellos, en alquiler o el seguro de Araj, en los requisitos no les superas nunca, porque necesitas, lo primero, tener un contrato fijo. Un contrato fijo, si por ejemplo el piso son 600 euros, te piden 1.800 euros de nómina. Luego ya la mayoría de personas quedan fuera. Y a esto se suma que te piden un avalista, que eso ha sido desde enero de este año. Un avalista que debe conformar una serie de requisitos que entre otras cosas es pues otros 1.800 euros. O dejar una caución de más o menos pues unos 3.000. O sea, dejar 3.000 euros de fianza. Aparte de las fianzas que te piden. Es decir, pues al final te lo ponen todo tan difícil que es imposible acceder a una vivienda. Sí. Sí. Esto estábamos hablando en concreto de los pisos, ¿no? De los pisos en alquiler. Y te quería preguntar por las habitaciones. Bueno, las habitaciones, lo uno está arrastrando lo otro, ¿no? El cambio de tendencia, el propietario está cambiando y está intentando sus pisos alquilarlos por habitaciones, porque les sale más rentable. Un piso de 3 habitaciones lo convierten en 4 con el salón, y si el salón es muy grande lo dividen con un pladur y salen 5 habitaciones. Claro. De esas 5 habitaciones de ese piso las alquilan a 300 euros, o si es sin gastos incluidos, pues lo ponen a 200 euros más gastos. Al final, en una vivienda que antes sacaban 450 euros, están ganando 1.000, y esto es el boca a boca entre los propietarios, que suelen ser aparte grandes tenedores, y bueno, pues van cambiando porque saben que sacan más y luego tienen una seguridad y una impunidad total. Saben que pueden
echar a las personas cuando quieran y a placer. Y hacen un contrato civil, que es el contrato de habitación, lo suelen poner en 6 meses y a los 6 meses, si no les ha gustado cualquier cosa, pues no te renuevan. Y en cambio con la vivienda, pues la gente tenía derechos. Así con las habitaciones, pues nada. Y esto es un cambio de tendencia que va a más y que es imparable ya. A menos que se tomen medidas por parte del ayuntamiento, si no esto ya es inviable e imparable, porque se van a seguir transformando los alquileres de pisos en alquileres por habitaciones y va a ser el final, nadie va a poder acceder a una vivienda. Porque además en estos pisos en los que se alquilan habitaciones, por ejemplo, la figura del salón o un comedor o espacios comunes más allá desaparecen, ¿verdad? Desaparece. Esto está desapareciendo. Yo veo 4 o 5, me gustaría ver más, pero veo 4 o 5 viviendas que se alquilan por habitaciones a la semana. Y ya lo vi viendo el cambio. Este último año es exagerado. Entonces sí, está desapareciendo y es frustrante. O sea, para mí no es vivienda, no es una vivienda ya. Es una pena, pero es así. Es así. Estabas comentando antes de la figura de los grandes tenedores y quería preguntar esto. ¿Existen los grandes propietarios? ¿Existen personas que igual tienen más de 5 pisos en alquiler? Efectivamente, es un cambio que lleva produciéndose desde el año 2021 en Santander y bueno, pues son grandes inversores, hay varios grupos asturianos, sevillanos, valencianos, cántabros, vascos. Yo no estoy a favor ni en contra, yo lo que digo es que al final si la vivienda es un negocio ya, que no es un derecho, pues lo tenemos todo perdido. Entonces no podemos dejar que esto avance y esto crezca porque, claro, los dividendos pues son muy altos para ellos, pero están jugando con un derecho que es para todos. Igual es el derecho a tener una vivienda, un lugar digno donde vivir. Y esto se está olvidando. Esto se está olvidando y algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Algo tiene que cambiar. No puede ser que 20, 25 empresarios o grupos corporativos se estén forrando en Santander. Esto no puede ser. No puede ser. Estábamos comentando, cómo la vivienda acaba de, eso que ni siquiera podemos llamar vivienda, ¿no? A lo que actualmente se llega a ofrecer. Y quería preguntarte en torno a esto sobre la infravivienda. Tú que ves muchos pisos, muchas habitaciones, ¿te encuentras en algunos casos, casos de infravivienda? Sí, las infraviviendas, en el año, hasta el 2018-2019 sí que siguen existiendo pisos patera, donde, se alquilan camas calientes todavía, pero se están reduciendo, porque ahora el negocio es ese, ¿no? O sea, el negocio ya es alquilar por habitaciones, es más, el nivel va mejorando, las habitaciones cada vez están mejor, cada vez son de precio más caro, más alto, y las infraviviendas van desapareciendo, pero para mí una infravivienda ya es un sitio donde no puedas sentarte a ver un rato la televisión tranquilamente en el salón, ya es una infravivienda. Sí que es verdad que es una pena pisos que tienen 100, 110 años y que se alquilan por 600 euros, que están de vergüenza, que tienen polilla, que la calefacción no va bien y que se alquilen a unos precios completamente abusivos. Ese tipo de vivienda que no son pisos patera como existía antes, pero siguen siendo viviendas muy malas, deplorables, que antes quedaban un poquito relegadas a un alquiler muy bajo de 350, 400 euros y entonces como que la gente vivía ahí pues durante un año, año y medio y se lo tomaban como, voy a poder ahorrar en este piso de 3, 4 habitaciones por 400 euros. Pero es que ahora ni siquiera es eso. Esas viviendas arreglan un poquito el salón, ponen una tele un poco grande y ya son 650 euros lo que piden por un piso que se cae a 800, claro. El margen es maravilloso para ellos y muy triste para la ciudadanía en general. Es muy triste. Mira, quería preguntarte, ahora que está llegando el verano, ¿no? Y ahora mismo Cantabria y Santander está siendo un foco de destino de turismo. Quería preguntarte, ¿esto tiene algún tipo de consecuencia a la hora del alquiler, a la hora de la vivienda? Sí, efectivamente. Hay
hay una barbaridad de pisos turísticos y sobre todo los pisos de temporada, lo que comentabas, ¿no? Sí. Los pisos de temporada tenemos, por un lado, suben el precio del alquiler y por otro lado lo que hacen es pierde dinero el Estado, porque la gente que alquila julio y agosto y sacan 4 y 5.000 euros, pues no pagan por ellos porque no va a ningún lado y suele ser en dinero negro el 90% de las veces. Entonces esto tiene que desaparecer. La temporalidad tiene que desaparecer. Hay muchas maneras de conseguirlo. Yo tengo las mías propias, tengo claro que una vivienda que no debe... En una misma vivienda no se puede permitir la dualidad. Es decir, si lo quieres alquilar para fijo, se debe premiar al propietario, pero si quieres hacer la temporada y el contrato va a ser de 8, 9, 10 meses, entonces se debe lastrar y se debe con un gravamen muy alto. El 60% debe ir para Hacienda, de manera que podamos persuadir a que estos grandes tenedores hagan ese doble negocio. Además, las inmobiliarias están entrando en este negocio, alquilar habitaciones para los propietarios con un pequeño margen de pues 50 euros, en fin, por alquilar una habitación, y esto tampoco puede permitirse porque las inmobiliarias tienen su negocio que es suficientemente bueno como para encima coger este trozo de pastel que es aparte de mal gusto. Es una manera de cortarlo, sería eso, meter un gran gravamen y luego regular todos los pisos turísticos que hay. Solo hay que meterse en Airbnb, en Booking, en 1000 anuncios y en Idealista y hacer una inspección a cada vivienda que se está alquilando y que no se corresponde con un ingreso en Hacienda ni con una declaración. Entonces sería muy fácil regularlo y seguirlo. Porque esto sí puede pasar, ¿no? Que tú tengas un contrato de alquiler, pero que el contrato te diga que a partir de mayo tú no tienes derecho a estar en esa vivienda y que quizás en octubre puedas volver o no. ¿Sí? Efectivamente, te lo ofrecen así. Te dicen, mira, te tienes que ir un par de meses y luego ya vuelves. Sí. Nosotros hacemos el verano, ganamos muchísimo dinero y nada, a la vuelta pues ya limpias el piso y sigues viviendo ahí. Y es durísimo. Y mucha gente está en esa situación. Yo tengo varios conocidos así. Sí. Y no se puede hacer nada mientras no se regule, no se puede hacer nada. Nada. Vale, perfecto, Adolfo. Yo hasta aquí eran todas las preguntas que yo tenía. Yo no sé si a ti te apetece decir algo más o si se nos ha quedado algo en el tintero. Bueno, yo lo único que quería añadir es que se habla mucho en los medios de comunicación que hay que poner un techo a los alquileres, por supuesto que sí, que no se pueda alquilar un piso que catastralmente vale 50.000 euros, no se puede alquilar en 1.500 y se está haciendo, pero que habría que hacer más énfasis en el seguimiento a estas páginas web de alojamientos turísticos y quitar esa doble dualidad, es decir, que se hable un poquito menos de eso y que se hable un poco más de los grandes tenedores y el dinero que están sacando con las viviendas, con el derecho que pues está en la Constitución, o sea, es de todos, el derecho a la vivienda. Tan simple y ya no como eso. Sí. Nosotras aquí en el programa vamos a tocar varios temas. Cuando te escuches lo verás, pero también vamos a hablar de las huelgas de alquiler y de los sindicatos de inquilinos, ¿no? Como poner también como protagonistas a nosotras, a las personas que vivimos en estos pisos, y igual no pedir tanto a las instituciones como decir, bueno, nosotras también tenemos nuestros derechos y tenemos nuestras vías de lucha. Vamos a hablar también en 2020 se propuso una huelga de alquileres. No sé si la recuerdas, cuando estábamos en plena pandemia, que muchas personas decían, oye, yo ahora mismo no tengo ingresos, no puedo pagar el alquiler, pero no me voy a ir de casa. ¿Tú estabas trabajando en esta época? ¿Nos puedes contar un poco cómo la viviste? Estaba trabajando, sí. Y bueno, pues yo recibí la llamada de muchísimos propietarios enfadados y gente que estaba en el paro, y los propietarios pues fue lo contrario, no ayudaron, no apoyaron, y luego a la que pudieron pues se tornaron, no renovando los contratos, haciendo todo lo posible, no cambiando las calderas cuando se estropeaban, en fin. Bueno, pues no salió bien, no salió bien. Por eso ahí puede hacer mucho el ayuntamiento, ¿no? Para regularlo.
ya que la generosidad no brilló por su ausencia. Sí, es así. Parecía que era un momento donde íbamos a remar todas a una, pero no, fue al revés. Fue al revés, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Vale, no pasa nada. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, Adolfo. Pues nada, muchas gracias a ti, Eva, como siempre. Vale, hasta luego. Saludo. Chao. Chao. Iritsi da eguna, bihotza otik irten zait bat-batean. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Iritsi da eguna, ogia erostera joan etxandalean. Noek erreketu artean, noek abera topatu, eta geratu mezmutu, ideiak zaizkizurtu. Cada una tendrá su pequeña solución o cada una tendrá las herramientas que necesita en la cabeza. Para mí, las ocupaciones, los sindicatos de inquilinos, las huelgas de alquiler y todas aquellas herramientas que nazcan del apoyo mutuo serán las únicas que de verdad puedan ayudarnos. Quizás las instituciones a veces amaguen con ayudas sociales o algún tipo de restricción que al final no se materializa en una mejora de la vivienda. Por ejemplo, las ayudas del alquiler están pensadas para alquileres que no superen los 500 euros. A poco que hayamos buscado, sabemos que no existe ningún tipo de vivienda que cueste menos de 500 euros que no sean esas habitaciones en grandes pisos. Una ayuda que solamente está pensada para habitaciones o para contratos falsos de alquiler que muestren una realidad en datos que no es la que es, en la que existen de verdad viviendas de menos de 500 euros, ya que si necesitamos la ayuda, necesitamos falsear esos contratos, nunca jamás será la solución. Así que, sin nada más que decir, que defendamos nuestros nidos, pero también defendamos los nidos de nuestros vecinos. Os mandamos un saludo y nos vemos en el siguiente programa de El Pájaro Observador. Gaur ez azte respeto